Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Un placer tenerlos aquí. Y te agradezco mucho, Juan Manuel, que nos acompañes para enriquecer esta plática. No lo podríamos hacer sin ti. No, al Es- contrario, gracias Fer por invitarme, con mucho gusto. ¿Me pueden confirmar, por favor, que están viendo mi pantalla? Sí, se ve, Alec. ¿Sí se ve? Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, preparamos este webinar, esta clase, precisamente porque nos encontramos con mucha frecuencia a empresas que realmente no saben cómo tomar una decisión para determinar qué pruebas psicométricas deben de aplicar, cuándo, en qué situaciones, para qué puestos y demás. Y con frecuencia nos llaman para que les demos alguna guía. Entonces, primero que nada, quiero agradecer a Juan Manuel nuevamente y a la Sociedad Mexicana de Certificadores en Psicometría, que trabajan, con quienes nosotros trabajamos precisamente para validar todo lo que nosotros hacemos, y a Gestores Talento Humano y Human Cloud por su participación, a Ricardo Durán. Efectivamente, la idea de esta presentación es darles una serie de tips o una guía para que ustedes puedan conocer qué tests son buenos y valen la pena y cuáles no. En un océano de ofertas, por ejemplo, fuimos a una feria de a medida en México el mes pasado y vemos cómo desde hace 20 años, cada vez que hay una de estas ferias o congresos, aparecen muchos proveedores y luego desaparecen. Algunos son buenos, otros no. Pero entonces la idea es que, aunque vamos a usar ejemplos de Amitai, porque son los que tenemos a la mano, no quiere decir que sea la única prueba que es buena y válida, pero les vamos a dar elementos para que ustedes puedan comparar y saber qué hacer con cada test, con cada proveedor que les ofrece pruebas psicométricas. Quiero hablarles de los vicios más comunes, particularmente en países como México. Número uno, algo que se ha vuelto muy común es que les vendan plataformas sin propósito. ¿A qué me refiero cuando hablo de una plataforma sin propósito? Son plataformas que les venden tests a granel. Imagínense que ustedes van al súper y pueden comprar una bolsita de palomitas o algunas dulces golosinas que les gustan, y las pueden comprar en su empaque original, con la calidad que vende el proveedor, o las pueden comprar a granel. ¿Qué es lo que hacen estos proveedores de estas pruebas que son normalmente muy baratas, obviamente, que las hace diferentes? Normalmente solo automatizan pruebas que ya existen y que han existido en el mercado, en algunos casos hasta con casi 100 años de existencia. En algunos casos, como dice el Juan Manuel, ni siquiera las compran, ni siquiera van a Manual Modelo y las compran, sino que simple y sencillamente las buscan en Internet y las sistematizan. Estas personas, por supuesto, ni siquiera son psicólogos. La mayoría de ellos son programadores y hacen una plataforma sencilla de aplicación y las venden. Pero no hay investigación ni desarrollo. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Ahorita voy a llegar a ese punto. También tenemos la creencia de que mientras más test me den, pues mejor. Es decir, si hay una plataforma que me da 40 tests y me da una que otra encuestita por ahí y me dan dos, tres cositas, pues eso debe ser mejor que alguien que me vende un test. Por ejemplo, ustedes compran un test de Hogan o un test de Thomas, pues les va a salir más caro que muchas veces que una plataforma que tiene 40 pruebas, ¿sí? Pero no, en psicometría la regla es más es menos. Es decir, a nosotros nos sucede con frecuencia que, por ejemplo, en el test de honestidad Amitai, hay muchas empresas y muchos reclutadores que nos piden evaluar todo para una persona. Y les decimos de manera incansable, eso no puedes y no debes de hacerlo. De hecho, nosotros en Amitai ya limitamos para que no puedan seleccionar más de 5 dimensiones de riesgo y tres de incidencia. ¿Por qué? Porque ningún puesto debe de tener más de 5 dimensiones que representen un riesgo para ese puesto. Es decir, las dimensiones van directamente alineadas a los riesgos del puesto.
Pero eso sucede con todas las pruebas. ¿Para qué le vas a hacer una prueba de habilidades sociales y de comunicación a un guardia de seguridad que va a cuidar una bóveda, por ejemplo? Entonces, mientras más evalúen, a lo que los lleva es a que los reportes les generan tantos resultados que independientemente de su calidad, es muy difícil que ustedes sepan qué es lo que deben de tomar en cuenta, porque a veces lo que están evaluando, y esto es común, se desecha a mucha gente por cosas que no tienen nada que ver con el puesto porque salieron con resultados más bajos. Además, Fer, una acotación ahí. Mientras más se sature a la persona de evaluaciones, las mismas evaluaciones pueden perder su validez por la fatiga que causa la saturación, ¿no? De preguntas o de reactivos. Puede ser un buen test, pero que se aplicó después de 500 preguntas y ya pierde esa validez, ¿no? Que tenía. Es correcto, ¿eh? Cuando nosotros permitíamos antes que las personas evaluaran todas las habilidades, la prueba en lugar de durar 25 minutos, que es lo que debería de durar, pues tardaban hasta una hora, hora y 20, y pues la gente se agotaba, ¿no? Pero muchas gracias, Juanma, por la aportación. El tercer punto que vemos muy frecuente es que la gente confunde el precio con el valor. Tú puedes, decía Warren Buffett, precio es lo que tú pagas, valor es lo que tú recibes. Por ejemplo, no sé si se enteraron que ayer se vendió esta imagen que están viendo en mi pantalla de una banana, un plátano pegado en la pared con una cinta de duct tape. Ayer se vendió en 6.2 millones de dólares. Les sugiero que lo busquen en internet, está en todos los periódicos. Pero ¿qué es lo importante y lo curioso de esto? Esta es una obra, entre comillas, de un artista italiano que cuando lo puso por primera vez en 2019 en Miami, la gente lo vio y ofertaron $39 por esta obra de arte. Yo le pondría comillas, pero a esta obra de arte. Posteriormente se vendió por $120,000, después por $150,000. En una ocasión una persona llegó al museo, quitó el tape, se comió la banana y lo volvió a pegar. Y finalmente ayer se vendió por 6.2 millones de dólares. El producto es el mismo, el precio es lo que varió mucho. Entonces, no hay que confundir el precio con el valor. Ustedes pueden pagar muy caro por algo que es bonito y no necesariamente significa que estén obteniendo el valor por lo que pagaron para lo que lo quieren. Entonces, ojo con eso porque es subjetivo y ahorita vamos a dar más ejemplos de esto. El 4 finalmente son desconocimientos de tests y de psicometría. Como les decía, muchos de los desarrolladores, en inglés le llaman publishers, a las empresas que se dedican a hacer investigación y desarrollo y publicar pruebas psicométricas, que normalmente son las que venden, por ejemplo, en Manual Moderno. Si ustedes desarrollan una prueba como Amitai y quieren que la venda Manual Moderno, les van a pedir un montón de cosas muy exigentes, como las que les vamos a mostrar hoy, para ellos poder ver que la prueba es efectivamente válida y confiable. Y si no lo tienen, simple y sencillamente no lo venden. En fin, hay que definir, y en esto le voy a dar la palabra un poquito más adelante a Juanma para que él nos explique exactamente como doctor en psicometría qué son las escalas y cómo se miden, qué es validez y qué es confiabilidad. Va a hablar también de análisis de sesgo, de aplicabilidad de las pruebas y de adecuación y tropicalización. Vamos a ver también que no es lo mismo hacer una prueba para una población específica con la que se valida que tropicalizarla sin validarla. En fin, antes de empezar ya en materia, les quisiera hacer una pregunta a todos. Una vez que les explique el escenario, Juan les va a poner una liga en el chat para que llenen un formulario de Google. Es anónimo, no, nadie tiene que poner nada. Nada más queremos que nos den la respuesta. Y una vez que tengamos los resultados, les voy a decir cómo se compara esta mini encuesta que hicimos con los resultados reales de las vacunaciones en México. Si ustedes tuvieran que ponerse la vacuna de COVID ahorita y les ofrecen la vacuna Patria a 100 pesos
que son $5, o les venden la de Moderna en $15 o $300, ¿cuál se pondrían? Por favor, Juan, si puedes ponerles la liga, nada más quiero conocer la opinión de ustedes. Y ahorita les digo por qué es relevante esta pregunta y cuáles son las estadísticas. Avísame, Juan, cuando tengas resultados, por favor. También pueden, veo que están poniendo por acá por el mismo chat de Zoom, ¿no? Tal vez sea más rápido. También, si quieren hacerlo por el mismo chat, adelante, es nada más tener una idea. Como les comenté, les voy a referir lo que encontré en las encuestas de acuerdo a Statista para que se den una... Está bien, no te preocupes. Mira, no importa, es nada más para que ustedes tengan idea. Y si lo ponen ahí, está perfecto. Es nada más para nosotros, no se van a guardar ni nada. Bueno, para que se den una idea, en una encuesta que se hizo precisamente en México, se les preguntó a las personas la misma pregunta que les acabo de decir ahorita. El 95% de las personas dijo que se pondría la vacuna de Moderna o Pfizer. Solo el 5% de las personas dijeron que se pondrían Patria. De hecho, se les preguntó por Patria o Sputnik y solo el 5% de las personas respondieron que esa. Las principales razones de las personas que dijeron que se pondrían Moderna, el 95%, fue porque dijeron que confiaban en los estudios que se habían hecho y su eficiencia. Noten lo que estoy diciendo. No tenían evidencia alguna. Nada más dijeron que confiaban en que se habían hecho estudios serios y confiaban en su eficiencia. El 5% de la gente que puso Patria, la razón fue porque no les alcanzaba para pagar la otra. Noten esto, lo grave y lo dramático que es esto. La razón por la que la pregunto es porque en psicometría es exactamente lo mismo. Y muchas veces estamos pagando por exámenes patrias o Sputniks pensando que son una buena oferta porque son baratos, pero acuérdense, y lo voy a mencionar más adelante, como ya lo mencionamos, lo barato sale caro, pero sale muy caro cuando ustedes toman decisiones equivocadas. ¿A qué me refiero? Otros estudios refieren que cada persona que se recluta, que se contrata en reclutamiento y selección y falla, cuesta 3 veces lo que hubiera costado contratar a la persona correcta desde el inicio. ¿Por qué? Porque además de los costos de contratación en los cuales van a volver a incurrir para sustituirla, hay costos legales, económicos, por el despido o la liquidación, por la pérdida de oportunidad, por la incapacidad o los errores o la mala, peor aún, cuando la gente roba o causa algún daño a la empresa. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace unos años una persona que trabajaba para Chiles La Costeña sacó una fotografía y la posteó en Facebook orinando sobre la línea de producción y le causó un daño gigantesco de miles de millones de dólares a la empresa. En fin, hay miles de casos, pero el cálculo promedio es que una persona que les roba, o sea, una mala contratación te cuesta 3 veces, pero una que te roba te cuesta 5 veces más adicionalmente. ¿Por qué? Porque hay costos legales y tratar de recuperar lo robado. Pero en fin, no quiero invertir mucho tiempo en esto. Vamos a dividir este webinar para hacerlo rápido y ágil en 4 temas. Propiedades psicométricas de un test, que todo esto nos los va a explicar Juan Manuel, que es experto, doctor en psicometría. Datos y contenidos de los reportes, ahí vamos a estar haciendo algunas acotaciones rápidas, tanto Juan Manuel como yo. Características de las plataformas, ya propiamente de la plataforma más allá del test, y servicios de apoyo. Todo esto es lo que ustedes deben de considerar cuando contraten a una persona. Juan Manuel, no te quito más tiempo. Adelante, si quieres hablarnos de todo lo que es validez, confiabilidad, análisis de sesgo, escalas de invalidación, te pongo tu pantalla, por favor. Perfecto, muchas gracias, Fer. No sé si prefieras que comparta yo o te voy indicando para continuar. Como tú prefieras, puedo dejar de compartir, pero lo que sea más fácil para ti, yo puedo compartir esto como lo estamos haciendo.
Si quieres, para no cambiar tanto, nada más te voy indicando, ¿no? Para cambiar de Adelante, diapositiva. sí, por favor. Bueno, muchas gracias, Fernando, nuevamente por la invitación. Con mucho gusto estoy por acá con todos ustedes. Y en mayor o menor medida, todos los instrumentos de medición sufren de dos cosas, ya sea infrarrepresentación de constructo o contaminación de constructo. ¿Qué es la infrarrepresentación de constructo? Es cuando un test o un instrumento de medición le faltan ciertos indicadores para medir esa variable que pretende medir. Es decir, tal vez está midiendo algunos rasgos o algunas características de alguna variable, pero no está midiendo todas. Es decir, se queda corto. Le faltan ciertos indicadores por medir. Contaminación de constructo es lo contrario, cuando medimos de más. No solamente estamos midiendo la variable que pretendemos medir, sino que también estamos introduciendo error. Estamos midiendo cosas que no deberíamos de medir como si fueran esa variable. Infrarrepresentación de constructo es cuando nos quedamos cortos y contaminación de constructo es cuando nos pasamos y metemos error. En mayor o menor medida, todos los instrumentos dejan pasar ciertas cosas, es decir, tienen infrarrepresentación de constructo y agregan cierto error, es decir, tienen contaminación de constructo. ¿Qué es la validez en este contexto? La validez es, en la medida de lo posible, la forma que tenemos de controlar la infrarrepresentación y contaminación de constructo. Es decir, la validez de un instrumento de medición da cuenta de toda la evidencia que podemos acumular, evidencia científica, de que realmente se está midiendo la variable que pretendemos medir. Por ejemplo, si tenemos un test de liderazgo, puede ser que esté faltándome ciertos indicadores de lo que representa un buen líder y tengo una infrarrepresentación de constructo. Si además de las características de un buen líder, yo estoy agregando tal vez la fatiga, como mencionábamos anteriormente, porque son muchas preguntas, es decir, muchos reactivos, o estoy agregando también deseabilidad social, es decir, estoy agregando cosas que no debería estar midiendo, pues puede ser que esté contaminando esta medida. Sin embargo, si realmente mi test diferencia a los que son buenos líderes de los que son malos líderes, podemos decir que el test pues está controlando estos dos factores y tiene evidencia de validez. Lo mismo, por ejemplo, con un test que mida ansiedad. En la medida de lo posible, es toda esa evidencia científica que me puede generar esa garantía de que estamos midiendo ese constructo o variable que pretendemos medir. En este caso, la ansiedad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos recolectar toda esta evidencia que me puede asegurar que estoy controlando esta contaminación e infrarrepresentación de constructo? Hay muchísimas formas de acumular evidencia de validez. Aquí solamente vamos a ver tal vez las más importantes, pero hay muchas formas en las que podemos hacer investigación para acumular evidencia de validez. Sin duda, la primera de ellas es tener un marco teórico sólido en el cual estemos fundamentando nuestro instrumento de medición. Por ejemplo, es importante si ustedes están contratando a algún proveedor de pruebas psicométricas, pues que le pregunten de dónde nace esta herramienta, cuáles son las teorías científicas sobre las cuales se está fundamentando esta herramienta de medición. Si existe una definición clara de esa variable, de sus componentes, de sus indicadores, cuáles son estos estudios científicos en los cuales se basa este instrumento para tener evidencia de que sí hay un marco teórico sólido que la está sustentando. Y vamos a ver muy rápidamente solo algunos ejemplos de literatura que podemos considerar al momento de construir una escala de medición. Por ejemplo, si quiero construir un instrumento de medición de robo, pues vale la pena echarme un clavado, como decimos acá en México, revisar todo lo que se ha escrito y publicado más relevante acerca de la medición del robo, ¿no? Vale la pena revisar publicaciones como la de Holwitz y Pawlowski, por ejemplo, revisar a Mesa 1959, que es un clásico, revisar incluso instrumentos judiciales también, o revisar publicaciones del Poder Ejecutivo, pudiera ser también algo importante para conceptualizar esa variable del robo y poderla medir con un marco teórico adecuado. Siguiente, por favor. Quisiera agregar, Juan, si me permites,
Ah, Hay claro. una prueba muy popular en México de honestidad y es una prueba que está basada nada más en análisis empírico. Concretamente, originalmente era una metodología de poligrafía y se adaptó y de hecho se le pueden agregar y quitar preguntas, pero efectivamente no tiene ningún sustento teórico y eso es importante saberlo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Puede ser que tengamos ese sustento empírico, lo cual es bueno, pero siempre es imprescindible también complementarlo, como bien dice Fer, pues con la parte teórica que respalde lo que nosotros estamos midiendo. ¿No? Por ejemplo, si queremos construir un instrumento de medición de soborno, pues vale la pena revisar lo que se ha escrito a nivel nacional, a nivel internacional, qué investigaciones o estudios se han realizado en revistas científicas, qué se ha revisado por ahí por parte de los autores más reconocidos, ¿no? Lo mismo con credibilidad, si quiero medir esa variable, pues hay que revisar qué mencionan autores como Cousses, por ejemplo, Posner, Vázquez también, si queremos revisar y crear un instrumento que mida lealtad, pues también podemos revisar tanto publicaciones internacionales como publicaciones nacionales que hablen acerca de la conceptualización de lo que es lealtad y cómo se ha evaluado, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con acoso sexual, podemos revisar autores como Frías, por ejemplo, y también podemos revisar otros autores como Pérez, como Rodríguez, 2013. Adelante, Fer, por favor. Y así con todos los casos, para no invertirle mucho a esto, algo importante, por ejemplo, en Amitai, como lo acaba de mostrar Juan Manuel, y repito, son las evidencias que nosotros tenemos y les vamos a mostrar ahorita. En Amitai, por ejemplo, la gente lo conoce en el mercado como un test de honestidad, pero en realidad son 17 tests de honestidad, es decir, ustedes pueden quitar una dimensión y no otra y no pierde la validez cada una de las que están evaluando, a diferencia de otros donde están, si acaso se validaron, validados como uno solo y al quitarle un pedazo, pues pierde automáticamente la validez. ¿Correcto, Juan? Correcto, de ahí la importancia de hacer esta validación por cada instrumento. Así sí se puede hacer una combinación de instrumentos porque todos los instrumentos son válidos y estamos creando una batería de evaluación. Pero si nada más a un instrumento que es válido le quitamos preguntas, pues deja de ser válido, ¿no? Naturalmente ese instrumento. Bueno, Ok. también vale mucho la pena revisar por ahí manuales clásicos como el DSM-5 de la psicología, por ejemplo, publicaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Ahora, otra forma en la que podemos demostrar evidencia de validez es acerca de la relevancia cultural que tiene nuestro instrumento de medición. Por ejemplo, podemos tener tal vez un instrumento excelente, un instrumento buenísimo que mida valores, tal vez, pero lo estemos usando para medir honestidad. Entonces, pierde esa validez este instrumento porque no le estamos dando el uso para el cual fue diseñado. De hecho, la validez de un instrumento está en función del uso que se le da y de la población en donde se está aplicando, ¿no? Puede ser un buen instrumento, pero si le damos un mal uso o lo aplicamos en una población para la cual no fue diseñado, entonces pierde validez este instrumento. Lo mismo con las normas de calificación, ¿no? Si tomamos un instrumento, como decía Fer, que solamente se tradujo y se automatizó, pues no lo estamos adaptando al contexto cultural en el cual lo estamos utilizando, entonces pierde esa validez. Tal vez era un instrumento muy bueno que se diseñó en una cultura anglosajona, o era un instrumento excelente que se diseñó en una cultura escandinava, pero yo lo quiero aplicar en la población latinoamericana sin hacerle estas adaptaciones culturales, entonces, ¿qué pasa? Pierde validez ese instrumento. ¿Vale? Entonces, todo esto es contaminación de constructo. Estamos introduciendo error si no le damos el uso para el cual fue diseñado, si no lo aplicamos en la población para la cual fue diseñada, si no adaptamos el lenguaje a la cultura para la cual la estamos utilizando, ¿no? Esta escala. Adelante, por favor. Bueno, podemos, por ejemplo, tener una prueba de evaluación, un instrumento de evaluación, y tenemos nosotros que diseñar nuestras propias normas que estén adaptadas al contexto cultural y al país
en el cual yo estoy aplicando este instrumento. Por ejemplo, en Amitype lo que se suele hacer es adaptar las normas de calificación tal vez a los diferentes países en los que se utiliza. Por ejemplo, hay normas, por mencionar simplemente algunos, que son diseñadas específicamente para Canadá, otras que son diseñadas específicamente para México, para Guatemala, para Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. Cada país tendría sus propias normas y mientras más especificidad alcancemos con este, digamos, diseño de traje a la medida de las normas van a ser más precisas. Es decir, si incluso tenemos una muestra adecuada en la población, podemos hacer normas incluso por empresa. Si la muestra, tal vez la empresa es muy grande y hay muchas aplicaciones en un puesto y nos da esa muestra para ello, podemos hacer normas específicas incluso por puesto, ¿no? Entonces, mientras más especificidad tengan nuestras normas de calificación, no solamente vamos a obtener mediciones más justas para nuestros participantes, sino que van a ser más precisas, ¿vale? Siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, también tenemos por ahí otra forma de plantear evidencia de validez, que es la evidencia basada en los procesos de respuesta. Por ejemplo, si bien nos acordamos de cuando estuvimos en bachillerato, en los exámenes de matemáticas, pues a muchos de nosotros nos pedían revisar el procedimiento matemático que llevamos a cabo para llegar a esa respuesta, ¿no? Porque tal vez tengo la respuesta correcta, pero le copié a la persona que estaba a un lado de mí. O tengo la respuesta correcta, pero le atiné con tal vez de Tin Marín, un método al azar, le atiné a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, por eso es importante tener evidencia basada en los procesos de respuesta, saber cuál fue el razonamiento que usó la persona para contestar ese examen de matemáticas. O incluso podemos ir más allá y se han propuesto la implementación de técnicas de neuroimagen para revisar cuáles son los correlatos neurológicos al momento de contestar una evaluación. Por ejemplo, si estoy contestando una evaluación neuropsicológica, que mide daño en la corteza prefrontal izquierda, entonces podría yo estar contestando el test al mismo tiempo que estoy en una resonancia magnética funcional y se puede ver que se está activando esa corteza prefrontal izquierda al momento en el que yo estoy contestando esa evaluación. Entonces no solamente tenemos el test, sino también tenemos ese correlato fisiológico de que sí se están activando las regiones del cerebro que se tienen que activar mientras yo contesto ese test, ¿no? Entonces, simplemente para explicar, puede ser el razonamiento que yo lleve a cabo o incluso el correlato fisiológico en mi sistema nervioso, pero saber cuál es el proceso que se lleva a cabo durante, mientras se está respondiendo la evaluación. Tenemos por aquí un ¿Puedo ejemplo. explicar esta diapositiva, Juan? Claro, claro, adelante, Fer. Por ejemplo, ahorita que Juan explicó esto con tanta claridad, hay muchas empresas, y esto lo vamos a ver más adelante, me lo saltaré entonces, ya que lo estoy diciendo aquí, que hablan, ahorita todos queremos escuchar que todo lo que compramos tiene inteligencia artificial. A veces ni siquiera entendemos realmente a qué se refiere o qué aplicación tiene esa dichosa inteligencia artificial en lo que estamos viendo y comprando. Por ejemplo, el mismo Apple te dice Apple 16 hecho para IA de Apple, pero no sabemos qué hace ni cómo nos va a servir. Y así todos los proveedores, yo lo vi ahora que estuvimos en Amedir, que todos te decían, no, bueno, y incluye inteligencia artificial, pero cuando les preguntas, oye, ¿cómo funciona esto? No te lo sabían explicar. En uno de ellos, por ejemplo, nos dijeron, bueno, es que reconoce tus gestos y ves si eres la misma persona de la fotografía. Ah, ok, perfecto. Bueno, en la mitad fuimos mucho más que eso, porque replicamos, como decía Juan Manuel, no podemos usar ¿cómo se llama? MRI, una resonancia magnética, pero hicimos lo más cercano a eso. Nosotros estamos usando un modelo de emociones de reconocimiento facial y lo que hicimos, que es además un modelo propio de Amitai, que sí tiene una aplicación útil para el reporte, es que nosotros tomamos las imágenes de la persona a través de todo el test y vemos las emociones. E hicimos un estudio de correlación con las respuestas para saber cuándo la persona respondía
bueno, había una correlación entre las emociones y determinamos en cuáles de estas respuestas había mayor correlación y en cuáles había una baja correlación entre la emoción y la respuesta otorgada. Entonces, es difícil verlo hasta que vean un reporte, pero eso es en Amitai, por ejemplo, adicional a los estudios de validez y confiabilidad, análisis de sesgo, todo lo que estaba explicando Juan Manuel, hicimos un estudio de validez correlacionándolo con las emociones de la persona al dar las respuestas. Seguramente quieres agregar algo, Juan. Sí, bueno, muchas gracias, Fer. Creo que estuvo bien explicado también por tu parte, pero nada más para agregar una parte, se hace una evaluación del cambio en las expresiones faciales en preguntas sociodemográficas, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y al momento en que están contestando preguntas ya de honestidad per se, entonces se tiene ese punto de comparación, ¿no? Para ver si el cambio en las expresiones faciales se relaciona con ciertos intentos de manipulación. Por Y, ejemplo, si a y- mí me preguntan, ¿tú robas? Y yo contesto, o por ejemplo, ¿tú alguna vez o nunca has mentido? Si yo pongo, no, nunca he mentido, es probable que esté manipulando esa o intentando manipular esa prueba. Entonces se detectan esas microexpresiones faciales en los intentos de manipulación. Como dice Fer, es un poco difícil de explicarlo, pero más o menos esa es la lógica, detectar microexpresiones durante el intento de manipulación, Pero ¿vale? que es básicamente el mismo análisis que hace aquellos que estén familiarizados con el polígrafo y sobre todo con el polígrafo en procesos de selección. Te hacen en el polígrafo al principio unas preguntas control que te preguntan tu nombre y ese tipo de cosas, donde la persona sabe la respuesta y no se siente amenazada por ella, y entonces eso muestra precisamente el parámetro normal de reacción. El polígrafo lo que mide pues es este ritmo cardíaco, presión arterial y otro tipo de manifestaciones. Nosotros lo hicimos con algo más preciso que es precisamente el modelo de reconocimiento facial de micro acciones faciales. Pero es básicamente lo que hace. El poligrafista lo que te dice es si se desvió mucho del estándar en la respuesta o no, y que fue derivado de esos cambios químicos que se producen en el cerebro por el temor a ser descubierto. En fin, ¿algo más en esta diapositiva, Juan? No, Fer, si quieres seguimos avanzando porque todavía hay mucha información por acá interesante. Por ejemplo, podemos agregar evidencia de validez basada en el análisis de la distribución de la población que ha contestado la herramienta de medición. Un sesgo negativo quiere decir que tal vez la gran mayoría de las personas están contestando hacia el lado positivo de la escala o hacia puntajes altos. Sesgo negativo quiere decir que hay muy pocas respuestas en mi población en las opciones bajas o en las opciones negativas de algún reactivo, de alguna pregunta. ¿Para qué nos sirve analizar la distribución en cada uno de los reactivos de una escala de medición? Porque precisamente una distribución demasiado sesgada, una distribución se llama asimétrica, puede ser un indicador de deseabilidad social. Es decir, tal vez si en la escala, como yo les decía anteriormente, yo pregunto, ¿alguna vez has mentido? Tal vez la gran mayoría de una población me contestaría o tendería a irse hacia las respuestas nunca o casi nunca, ¿no? Tal vez muy poquitos dirían siempre o todo el tiempo estoy mintiendo, en especial si se aplica, por ejemplo, en un contexto de selección de personal para una empresa. Entonces, un reactivo así podría ser un reactivo sumamente sesgado con alta deseabilidad social. La deseabilidad social implicaría que el candidato que está respondiendo quiere quedar bien con su evaluador y no le da tal vez la respuesta que considera es la respuesta adecuada, sino la que considera el evaluador quisiera escuchar, ¿no? Entonces son esos intentos tal vez de manipulación de la prueba para dar una respuesta socialmente deseable. Y lo que se ha visto es que el análisis del sesgo en la distribución puede ayudar o ser de utilidad a dar cuenta de estos intentos de manipulación por deseabilidad social.
George y Mallory dan una sugerencia para tener ciertos parámetros, ¿no? Que son un sesgo menor a -2 o mayor a +2, es decir, que haya un sesgo negativo bastante pronunciado o un sesgo positivo bastante pronunciado. Si nos vamos a la siguiente, exactamente. Entonces, un ejemplo de lo que podemos hacer es analizar la distribución de cada una de nuestras preguntas, de toda la población que ha contestado en cierto intervalo de tiempo, y eliminar aquellos reactivos que sean sumamente sesgados, aquellos reactivos que tengan un sesgo o una asimetría mayor a +2 o menor a -2, es decir, donde se inclinen todos los o la gran mayoría de los participantes por alguna opción de respuesta en particular. Ya no está discriminando ese instrumento. Bueno, ese reactivo en particular. ¿Vale? Entonces, por eso se eliminan para garantizar distribuciones que no estén sesgadas. Otra forma de evidencia de validez, que es muy comúnmente utilizada en los análisis psicométricos, es el análisis del poder discriminativo de una escala. Hay un criterio que es un criterio convergente y otro que es un criterio divergente. En el criterio convergente lo que se analiza es si cada pregunta de mi escala realmente está midiendo lo mismo que el resto de la escala o está midiendo otra cosa completamente diferente. Para esto se analiza la correlación reactivo total, que es esa correlación entre ese reactivo y el resto de la escala. Plantea Hogan 2004 que mínimo ese valor tiene que ser de 0.30 o de preferencia mayor a 0.30, ¿no? Entonces, si hay un reactivo que me está midiendo otra cosa completamente diferente al resto de la escala, pues hay que eliminar ese reactivo para poder tener buenas propiedades psicométricas. El criterio divergente lo que hace es evaluar si un reactivo me ayuda a discriminar, como decíamos al inicio, entre aquellos que tienen altas cantidades de ese atributo que quiero medir y bajas cantidades del atributo. Por ejemplo, en una escala de liderazgo, si un reactivo sabe discriminar entre aquellos que son buenos líderes de aquellos que son malos líderes. Para eso se aplica una prueba T para ver si el reactivo sí está discriminando entre aquellos que tienen, digamos, una puntuación elevada en el resto de la escala y una puntuación baja en el resto de la escala. Si el reactivo no alcanza a encontrar esas diferencias o discriminar entre el buen líder y el mal líder, también se tiene que eliminar para conservar las propiedades psicométricas de la escala. Son ambos criterios por acá de poder discriminativo. Si nos vamos con el siguiente, podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo tener las preguntas de una escala y hacer la prueba de correlación reactivo total y eliminar todos esos reactivos menores que tengan una correlación menor a 0.30 y aplicar también una prueba T y eliminar aquellos que no discriminen significativamente, como decíamos en el ejemplo, a los buenos líderes de los malos líderes o a los que tienen mucha ansiedad de los que tienen poca ansiedad, ¿no? Entonces, si ese reactivo no discrimina, también se elimina. Otra Sí, hay forma. que irnos un poquito más rápido, Juan, porque no nos va a dar el tiempo, por favor. Claro, gracias por anotarlo, Fer. Entonces me voy rápidamente con la evidencia basada en la estructura interna de la escala. El análisis más utilizado es el análisis factorial exploratorio, que analiza, por ejemplo, si las dimensiones de un test, después de aplicarlo y probarlo empíricamente, realmente se replican con base en lo que yo postulé leyendo la teoría, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una escala de calidad de vida, leo publicaciones de la OMS, y diseño una escala que tenga 4 dimensiones: salud física, salud psicológica, recursos materiales disponibles y relaciones interpersonales. Después de correr el análisis factorial, veo si se replica esa misma estructura o se modifican estas dimensiones. Además, algo muy bueno que nos puede dar el análisis factorial es distinguir cuál es la varianza de error en mi instrumento y cuál es la varianza explicada por las preguntas de mi instrumento. Lo ideal es que, obviamente, la varianza explicada siempre sea mayor a la varianza de error del instrumento. Es decir, todas las posibles respuestas se explican a partir de los reactivos o preguntas de mi escala y no a partir de errores de medición, ¿no? Como deseabilidad social, como respuestas al azar, como tal vez fatiga, etcétera. ¿Vale? Si quieren, nos vamos a la siguiente. También se habla de la confiabilidad como propiedad psicométrica. Además de la validez, pues es importante que nuestra escala sea confiable.
La confiabilidad se ha, digamos, investigado a través de dos formas diferentes. A través de la consistencia interna de la escala, es decir, que la escala realmente esté evaluando todas las preguntas, estén apuntando en la misma dirección y evaluando el mismo constructo, la misma variable y no variables diferentes. Y también como la consistencia a lo largo del tiempo de una misma escala. Si se aplican dos diferentes momentos en el tiempo, se obtienen resultados consistentes o inconsistentes. Siguiente, por favor, si nos vamos con el primer ejemplo, que es el más utilizado en psicometría, que es la consistencia interna, existen diferentes métodos para probarla. Hace varias décadas se utilizaba el método de dos mitades, llamado en inglés split half, donde se dividía la prueba, por ejemplo, en dos mitades, ¿no? Mitad de reactivos pares y mitad de reactivos nones, y se analizaba la correlación entre ambas mitades de la prueba para ver si era una prueba consistente y confiable o no, si tenía consistencia interna o no. Ahora, lo más fácil y lo más preciso, por lo tanto lo más utilizado, es el coeficiente alfa de Cronbach, donde no solamente se divide en pares y nones nuestra prueba, sino que se divide en todas las posibles combinaciones de parejas posibles, ¿no? Todas las posibles combinaciones de mis pruebas, se hacen las correlaciones y todo este promedio es el índice alfa de Cronbach, el promedio de correlaciones entre todas las mitades posibles. Lo que se plantea es que el alfa de Cronbach sí o sí tiene que ser mayor a 0,70, si no, no hay consistencia en los reactivos de una escala. Y también es recomendable que sea menor a 0,90, porque tal vez es sumamente consistente, pero incluso ya es repetitiva y haya muchos reactivos que miden lo mismo, ¿no? Entonces los valores óptimos están entre 0,70 y 0,90 para que no sea inconsistente, pero tampoco repetitiva, ¿vale? Siguiente, por favor. Bueno, y aquí un ejemplo, ¿no? Donde si se obtienen valores entre este intervalo, podemos decir que hay consistencia interna medida a través del coeficiente alfa de Cronbach. Siguiente, por favor. Bueno, también es importante que para revisar que se le esté dando un uso correcto, una implementación correcta e incluso se esté respondiendo correctamente la escala, se puedan añadir escalas de invalidación. Por ejemplo, podemos medir la azarosidad con algunos reactivos para ver si la persona no está contestando de forma aleatoria o azarosa y si es así, que se invalide la prueba, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, por favor, Fer. También. Nada más quiero hacer sí, un comentario aquí. Sí, algo importante aquí es, nosotros hicimos hace unos días unas pruebas que nos estaban ofreciendo y nos dimos cuenta de que si contestábamos al azar, de todas formas nos daba un resultado. Es decir, más allá de que todos los reactivos sean válidos y todo, si el sistema no detecta, por ejemplo, que una persona está contestando al azar y te da un resultado, porque nosotros lo que hicimos fue contestar con un patrón de respuesta y contestamos a la opción uno en todas las respuestas y arrojó un resultado. Y ni siquiera pusimos atención a las preguntas. Y es una prueba válida que ustedes pueden hacer en cualquier test. Claro, totalmente, ¿no? Y si no se invalida, si estamos contestando de forma azarosa, pues quiere decir que la prueba no está funcionando como debería, ¿no? Algunos otros ejemplos por ahí de escalas de invalidación podría ser escalas de contradicción, ¿no? Si yo tengo por ahí dos reactivos que están midiendo lo mismo, redactados de forma diferente, y el usuario se contradice, entonces pues es un indicador tal vez también de que no se está respondiendo adecuadamente. Y si nos vamos a la siguiente, este es un proceso muy recomendable si queremos hacer una escala de medición con evidencia científica de que sea válida y confiable, ¿no? No, los instrumentos de medición no se pueden generar así nada más de la nada. Tiene que haber un trabajo de investigación científica detrás para poder generar ese instrumento. Por ejemplo, primero, como decíamos, hacer una revisión teórica del constructo o de la variable, hacer investigación propia, es decir, estudios exploratorios. Es importante revisar lo que han hecho y dicho otros autores, pero también es importante en la población en la que yo quiero trabajar, hacer mis estudios exploratorios como grupos focales, entrevistas, etcétera. Diseñar un plan de la escala con las dimensiones que se van a incorporar y los indicadores que se van a medir, construir mis reactivos,
Podemos, por ejemplo, solicitar que un grupo de jueces expertos en psicometría, en la variable que yo estoy midiendo y en el lenguaje de la población donde yo lo voy a aplicar, evalúen mi prueba. Eso también es muy importante, al igual que hacer un piloteo o un ensayo previo antes de la validación para ver si se está entendiendo bien, analizar las propiedades psicométricas que mencionamos anteriormente y el proceso de evidencia de validación nunca termina. Siempre se puede seguir probando la evidencia de validación de una prueba, ¿no? Por ejemplo, probar qué tanta validez predictiva tiene, ¿no? Qué tanto me predice algún desempeño futuro. Y finalmente, siempre hacer actualizaciones de nuestra escala, es decir, cada cierto intervalo de tiempo, cada 2, cada 5 años, revisar que realmente esa escala siga siendo válida, confiable y que el lenguaje utilizado no haya quedado obsoleto, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues una pregunta recomendable para hacer a un proveedor de test psicométricos es justo esa, ¿no? ¿Qué evidencia científica se tiene de validez y de confiabilidad en esa herramienta, ¿no? Para poder estar seguros que la herramienta que estamos comprando o utilizando, pues realmente es una herramienta confiable y válida. Y otra cosa importante de esto es, no porque tengan muchos estudios de validez, hace a las pruebas más válidas. Por ejemplo, yo les puedo, por ejemplo, en Amitai lo que hacemos, y solo puedo hablar por Amitai porque es de lo que yo soy responsable, hacemos estas revisiones periódicamente y nosotros eliminamos todas aquellas preguntas que efectivamente, como ya mencionó Juan Manuel, tienen que ser eliminadas. Si yo lo dejara igual y les digo, miren, hicimos los estudios de validez y la validez es muy baja, pero la gente no lo cuestiona porque no lo sabe, entonces yo sigo vendiendo el test aunque no sea válido. Por eso es importante ponerle el detalle a esto. En México y en otros países como Guatemala, Ecuador, por ejemplo, mucha gente que aplica pruebas psicométricas no son psicólogos y no tienen por qué saber esto, pero sí es importante que pidan esta información, cuando menos para saber que lo que están usando efectivamente tiene lo que debe de tener, como si compraran efectivamente, como les decía, una vacuna o un medicamento. Vamos a ver otras consideraciones aquí, por ejemplo, que ya no tienen que ver con la validez del test propiamente, su confiabilidad, sino concretamente con el reporte. Si el test es malo, el reporte es malo. Hace una semana mi hijo, después de haber tenido neumonía, fue a una consulta con el doctor y le dieron un reporte de resultados en donde le decían que tenía prediabetes. Es un joven de 18 años, muy sano, come muy bien y porque el azúcar y los triglicéridos y el colesterol malo, digamos, lo tenía muy elevado. Sí, lo que no consideraron y que no pensaron fue que le hicieron los análisis después de que había comido, en lugar de hacerlo con cuando menos 8 o 10 horas de ayuno. Lo que quiero decir con esto es que si el test es malo, tus reportes son malos. Es decir, lo que yo te diga en el reporte, por muy bonito que lo ponga, son malos. Y hay que tomar en cuenta y tener la responsabilidad como reclutadores en que yo estoy tomando decisiones que afectan tanto a la persona que estoy contratando como, por ejemplo, a la empresa misma cuando yo me equivoco, porque la persona puede ser no capaz para hacer el trabajo, no ser la mejor persona para ese puesto, y yo estoy tomando decisiones basadas en esos reportes. Entonces, deben de poner atención a los contenidos cualitativos y cuantitativos que les da el reporte, ver si tiene, como mencionó Juan Manuel, grados de distorsión, algún tipo de manipulación y cuál fue, y tener marcos de referencia, o sea, que es lo correcto como te lo dan en los análisis de sangre y te dicen lo normal, rangos normales son estos. Nosotros, por ejemplo, en Amitai te comparamos contra las demás personas que has evaluado, contra todas las demás personas de la empresa, aún para otros puestos, o incluso con toda la norma de esa población específica. Y bueno, hacer benchmarking, es decir, cómo se comportan tus resultados con los de otras empresas. Y eso nos lleva precisamente a las consideraciones de las plataformas.
Las plataformas pueden ser muy sencillas, como yo les decía, esas que hacen muy rápido los programadores, o muy, muy robustas, que normalmente se logran con muchos años de trabajo para dar flexibilidad a lo que muchas empresas quieren. Por ejemplo, nosotros en Amitai, hablando de lo que es Amitai, la evaluación de honestidad, hay gente que quiere que el reporte le diga si es recomendable o no recomendable. Y entonces nosotros permitimos que a través de la configuración del reporte ustedes puedan poner que eso aparezca o no en el reporte. Pero otras empresas que son sujetas a auditorías de calidad de diferentes formas prefieren que no lo tenga, porque si no son auditadas. Entonces, todas esas cosas son importantes y se aprenden de los clientes conociendo las diversas necesidades y aplicar funciones asistenciales que les hagan el trabajo más rápido. Cada día nos damos cuenta que las cosas son más dinámicas y la gente quiere respuestas más rápidas. Tenemos un cliente que nos decía hoy que tiene 2.400 personas haciendo evaluaciones para poder tomar decisiones. Entonces, es muy importante que la plataforma te ayude a hacer muchas cosas, desde el perfilamiento, que te dé muchas opciones para hacer el perfilamiento o importar perfiles ya hechos. Ordenamiento y comparativos de resultados. Por ejemplo, si evaluaste masivamente a 250 personas para un puesto, que te pueda poner ahí desde la misma aplicación que te permita rankearlos, como hace Amitai, y que te ponga cuáles son los mejores y los peores, que te dé también información y datos sobre el uso, datos de tu propia plataforma. Es decir, ustedes tienen en los datos que meten en las aplicaciones una riqueza gigantesca de información, pero que nadie analiza. Cuando menos en Amitai, nosotros, por ejemplo, usamos Business Intelligence para darles datos sobre su uso y encontrar clústeres de lo que está pasando por puesto a nivel empresa, etcétera, etcétera. Y también que les permita hacer alertas, que les permita, por ejemplo, enviar correos, identificarles cosas que están mal, mandarles recordatorios o incluso mandar masivamente evaluaciones o con solo un QR la gente puede ir directamente a la evaluación. En fin, todo ese tipo de cosas. Que les permita también desde la misma plataforma importar y exportar datos. Antes nosotros nos damos cuenta que la gente nos lo pedía. Ahora lo pueden hacer ellos mismos desde la aplicación. E integración con otras plataformas. Hoy más que nunca es importante, por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de administración de recursos humanos y ustedes usan diferentes proveedores, pues que las plataformas, y muchos la tienen, otros no, pues tengan, por ejemplo, APIs para que tú puedas importar o exportar cierta información como los resultados y no tengas que usar la misma plataforma de evaluación para integrar todo lo demás. Y bueno, para tratar de terminar en tiempo, pues que tengan obviamente capacitación constante. Por ejemplo, algunos proveedores les ofrecen capacitación inicial y después se las cobran. Que les den cuando menos webinars o materiales como lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos webinars permanentes porque tenemos literalmente miles de usuarios administradores para nuestra aplicación y sabemos que las áreas de reclutamiento, sobre todo en empresas muy grandes, rotan a las mismas personas de reclutamiento y es cuando se pierde ese conocimiento. Entonces, nosotros damos webinars permanentes o les damos incluso materiales de capacitación o mejor aún, nosotros, y ahorita voy a regresar a esto, tenemos una certificación Amitai en línea. Incluso está registrada ante la Secretaría del Trabajo, tiene valor curricular. Además tiene el apoyo consultivo que les den, es decir, que no te enseñen cómo usarla y después te dejen solo y cuando tienes dudas, pues no hay un experto psicólogo que pueda responder tus dudas. Obviamente soporte técnico y tratar de que todo esto sea en la medida de lo posible en tiempo real y a través de seres humanos. Cada día recurremos más a bots y eso se está perdiendo, pues en algunas cosas vale la pena hacerlo, pero en otras no. Nuestras recomendaciones, perdón por la tardanza, voy a ser muy breve y les pido que si tienen preguntas nos las pongan en el chat y yo me comprometo, quienes se quieran quedar se las respondemos ahorita, quienes no, me comprometo a que cada pregunta que hagan nos la pongan ahí
Por favor, Juan, que tomes nota y me comprometo a respondérselas por correo electrónico si nos dejan su dato. Sí, Ahora, ¿qué deben de hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Basado en todo lo que acabamos de ver y les vamos a compartir este material, es ¿qué debes de hacer ahora? Lo primero es informarte. No tienes que ser psicólogo para pedir información a tu proveedor y darte cuenta de si es un proveedor serio e invierte en investigación y desarrollo o solo se dedican a computarizar pruebas que no sabes si sirven o no. Entonces, solicita a tus proveedores, ya sean existentes o en un proceso de selección de proveedores, pídeles información, por ejemplo, un manual. En Amitai tenemos un manual que le damos a quien quiera tenerlo, donde viene toda la información que nosotros tenemos, que les acabamos de explicar. Pero también pueden ser conocer las escalas y cómo aplicarlas, dónde aplican, cuándo no. Metodología y sustento teórico, como ya lo mencionó Juan Manuel, estudios de validez y confidencialidad que te den información. Tú nada más pídela. Lo menos que te pueden ofrecer, pues es un manual, ¿no? Es como si tú vas y compras un carro, lo menos que te pueden dar es un manual en la guantera. Pedir referencias, vale la pena pedir referencias con clientes de estas personas. Es importante que guarden esto. Las consecuencias de las malas decisiones de contratación van a recaer en ustedes, los reclutadores, no en el proveedor. Por eso es importante que ustedes hagan esta tarea una vez y de vez en cuando lo validen. En procesos de compliance, por ejemplo, las áreas de compliance requieren de los proveedores muchas cuestiones de calidad, por ejemplo, sobre todo en prevención de lavado de dinero y anticorrupción. Bueno, lo mismo deberíamos de aplicar en ver que los proveedores están actualizando sus productos y cumplen con lo que deberían de cumplir o cuando menos con lo que te están ofreciendo. Entonces, pues no te dejes engañar. En México conocemos mucho la frase de que no te den espejitos por tu plata, refiriéndose a cuando los españoles vinieron y nos daban espejitos y se llevaban la plata. Hay cosas que suenan bonito o se ven muy bonito. Hay tests que yo he visto de honestidad muy bonitos. Algunos dicen que son lúdicos porque tienen imágenes situacionales y cosas así, pero no hay estudios de validez y confiabilidad. Sí, efectivamente son muy bonitos, pero no sirven. Entonces, o que te digan que están certificados, por ejemplo, una de tantas asociaciones, el ITC, el International Test Commission. El ITC es una asociación en la que si tú pagas eres miembro, pero no son un órgano certificador como la Sociedad Mexicana de Certificación Psicométrica. Ojo con eso, porque la verdad somos muy dados a creer lo que nos dicen y no investigamos. Por ejemplo, está certificado por el Instituto Patito de Investigación y resulta que es una organización de la misma empresa. También te ofrecen que están certificados con el ISO. Yo lo he visto esto personalmente. Y te dicen que están certificados como nosotros en la ISO 27001. Y sí, efectivamente se certificaron hace 5 o 7 años, pero nunca volvieron a hacer las auditorías ni tienen ya ahorita el certificado de la ISO que te estén ofreciendo. Uso y aplicabilidad de la inteligencia artificial, como te decía, todos te van a decir que usan inteligencia artificial, pero no te pueden explicar cómo ni el beneficio en tu proceso. Entonces, en fin, no me quiero extender más. Si quieren, les compartimos esto. Aquí les hablo un poco de lo que ya mencioné y les quiero hacer un reto. Si ustedes tienen dudas comparando con Amitai y los tests que vendemos en Amitai, con cualquier otro proveedor que venda una prueba similar a las que nosotros vendemos, si ustedes me dicen qué proveedores tienen y que les dieron esta información, ni siquiera tienen que mostrárnosla. Yo les regalo a cada uno de ustedes la certificación de Amitai en línea. Solo tienen que decirnos quiénes son. Y esto les va a servir a ustedes mismos para saber si sus proveedores, sea quien sea, de la prueba que sea, cumple con esto que les mencionamos. Y yo les regalo, me comprometo aquí y le pido a Héctor y a todo el equipo que les regalen la certificación en la mitad y en línea, y si la prueban, les va a hacer un examen, va a tener ejercicios, es un curso en línea bonito en nuestra plataforma de Ethics Learning,
y ustedes reciben al final un certificado en Amitai que tiene valor curricular, incluso como reclutadores, por ejemplo, aun cuando en su empresa no usen Amitai, si ustedes después van a otra empresa que sí lo usa, ustedes ya podrían estar certificados en Amitai. En fin, aquí están muchas referencias, pero ya no me voy a detener. Aquí están nuestros datos de contacto. No sé si los que quieran quedarse unos minutos más, que tengan preguntas, por favor, abran su micrófono y háganoslas. O no, disculpa, o pónganoslas en el chat y repito, me comprometo a respondérselas si se tienen que ir. Y de cualquier forma, a todas las personas que se registraron y de las que tenemos sus datos, les vamos a poder compartir esta presentación. Y si tienen dudas, porque nos fuimos muy rápido y les pido una disculpa, nos calculamos más el tiempo, con gusto las atenderemos sin ningún costo, cada duda que tengan. Adelante, por favor, Juan, a ver si podemos responder preguntas. Claro, Dick. Tenemos una nada más concreta. Nos comenta Lu Gaby, ¿puedes utilizar Amitai para toda la empresa y ubicar perfiles, así como también personalidad en áreas? A ver, mientras se evalúe algún aspecto de honestidad, que es lo que comprenden las 17 dimensiones de Amitai, sí, por supuesto, y sí es aplicable para todos los niveles. No todas las dimensiones son aplicables para todos los niveles. Por ejemplo, si tú seleccionas fraude, no lo puedes aplicar a niveles operativos porque no va con las funciones operativas. Pero si vas a evaluar, por ejemplo, auditores, gerentes, gente que maneja tarjetas de crédito, entonces sí debes de evaluar, por ejemplo, fraude o rendición de cuentas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí. Y Amitai además te permite perfilar y de muchas formas. Lo puedes hacer a través de varias metodologías o el mismo sistema te puede guiar a través de los riesgos del puesto y te hace una recomendación. Entonces, yo te pido que te pongas en contacto con nosotros a este correo de info@amitai y que te den en una sesión toda la información, un demo, lo que tú quieras para conocerla con más detalle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Dick, tenemos otra pregunta. Nos comentan, ¿se pueden cambiar preguntas para acomodar el lenguaje entendible del país correspondiente? Nosotros hemos hecho la adecuación, la tropicalización de la que hablaba Juan Manuel para cada país donde tenemos presencia. Si fuera un país nuevo donde nunca hemos hecho evaluaciones porque no tenemos presencia, por ejemplo, Honduras, entonces tenemos que hacer un proceso serio, como lo hemos hecho en todos los demás lugares, para poderlo hacer. Entonces, en todos lados donde está, se pueden agregar o quitar las dimensiones que, como ya explicamos, son tests. Entonces tú armas tu propia batería de exámenes en Amitai para evaluar lo que tú tienes que evaluar. Al escoger el país y el idioma, el sistema automáticamente te pone la norma aplicable y el test adecuado a esa cultura. Por ejemplo, si tú lo aplicas en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, hay muchos cambios, incluso en el lenguaje. Por ejemplo, en algunos lugares se usa coima, en otros soborno, en otras simple y sencillamente ponemos mordida, pero está adecuado y tropicalizado. Lo que no pueden hacer es dentro del test cambiar preguntas porque no es una encuesta, es un test y precisamente hacemos, como ya se los demostró Juan Manuel, todos esos estudios para asegurar que cada pregunta y el conjunto de preguntas en cada test sea válido para poder respaldar los resultados que les damos. Bien, Dick. Pues hasta el momento son todas, Dick. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho a todos su tiempo. Ya es tarde. Que tengan buena tarde y esperamos seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias y gracias, Juan Manuel, por tu participación tan valiosa. No, al contrario, nuevamente gracias por la invitación y espero que estén muy bien. Un saludo para todos quienes están por acá. Hasta luego todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Edu, por todo. A usted, Dick. Buena tarde. Hasta luego. Dios.